Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 2, en el cual vamos a hablar de el Paleolítico. En primer lugar, me gustaría explicaros qué es el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria, de hecho es la más extensa y abarca desde la aparición de los seres humanos desde hace 5 millones de años hasta la invención de la agricultura y la ganadería hace en torno a unos 10.000 años. Bien, el paleolítico se va a caracterizar por un medio de vida muy concreto. Es decir, los humanos en este momento, ¿cómo sobrevivían? Vivían de la recolección, de la caza y la pesca. Estas van a ser las principales actividades económicas que van a desempeñar los seres humanos con el objetivo de poder sobrevivir. En este contexto, en este momento, los seres humanos vivían en un momento de glaciación, es un momento en el cual hacía mucho frío y por lo tanto necesitaban cazar constantemente para poder sobrevivir. Los seres humanos vivían de la recolección de frutos y de raíces de manera silvestre, es decir, aquellos árboles, aquellos frutos que daban aquellos árboles que crecían de manera natural, de manera silvestre. Los seres humanos obteníamos, recolectábamos esos frutos y algunas raíces para poder alimentarnos. Otra actividad que realizamos era la caza, que ya os he dicho que es la más fundamental. Para cazar utilizaban lanzas de madera con una punta de piedra, como podemos ver en esta imagen, y los principales animales que solían cazar eran osos, bisontes, pájaros, ratones, ciervos, etcétera, ¿de acuerdo? Aquellos animales que podían cazar. La carne era utilizada como alimento, pero estos animales, los seres humanos utilizaban a estos animales en diferentes formas. Por ejemplo, la piel la utilizaban en este caso para hacer prendas de abrigo o para hacer colchones, etcétera. Otra de las actividades es la pesca, muy relacionada con con la caza. En este caso, la pesca se realizaba tanto en los ríos como en las orillas del mar. Se pescaba normalmente con las manos o utilizando una serie de trampas o incluso también con la utilización de algunos arpones de hueso. Y también se ha detectado que los seres humanos en esta época consumían marisco. ¿Cómo vivían en el Paleolítico? Bueno, pues básicamente los seres humanos, como ya os he dicho, dependían de la caza, era la actividad principal, dependían de la caza para poder alimentarse y para poder refugiarse, para crear esas cabañas en las que vivían o crear esa ropa con la que se podían abrigar en este momento de gran frío, ¿de acuerdo? Bueno, pues los seres humanos, como dependían de esa caza de esos animales, se desplazaban continuamente en busca de esos alimentos. Es decir, dependían constantemente de los desplazamientos, de las migraciones que realizaban esos animales. Por lo tanto, los seres humanos en el Paleolítico no vivían en un mismo sitio, eran lo que se conoce como nómadas, es decir, personas que no se asentaban siempre en el mismo sitio, es decir, se desplazaban constantemente. En aquellas zonas en las cuales había un clima más cálido, solían vivir al aire libre. Pero en las zonas más frías, en aquellas zonas donde la glaciación estaba más presente, solían vivir en chozas construidas con ramas, con elementos naturales y con pieles, y también en los abrigos, en cuevas, en los cuales solían refugiarse. Hace medio millón de años, hace 500.000 años, se detecta la utilización del fuego, es decir, el dominio del fuego. En este momento, gracias a esta invención, permitió a los humanos, pues entre otras muchas cosas, la iluminación de las cuevas, permitió también calentarse, cocinar alimentos y ahuyentar animales. El fuego también sería determinante en el futuro para poder fabricar mejores herramientas. Hablando de las herramientas, bueno, pues, ¿qué son los elementos que han pervivido al día de hoy sobre la existencia de estos humanos? Es decir, los seres humanos que vivían en el Paleolítico nos han dejado una serie de restos materiales que son una serie de herramientas que han permanecido inalteradas hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran esas herramientas? Bueno, pues nuestros antepasados utilizaban muchas herramientas que utilizaban para cazar, para pescar y que han permanecido hasta el día de hoy. Paleolítico tiene un significado muy concreto. Paleolítico significa, paleo significa antiguo y lítico significa piedra. Por lo tanto, estamos hablando de un criterio, de un concepto, de un nombre que se le aplica
a esta etapa histórica en función de las herramientas que utilizaban, ¿vale? En este caso, paleolítico significa piedra antigua y hace referencia a aquellas herramientas de piedra que utilizaban los seres humanos en esta época. ¿Cuáles eran las primeras herramientas que utilizamos los seres humanos? Bueno, las primeras herramientas son unos cantos rodados que se partían al golpear unos con otros y dejando al descubierto un filo cortante, tal y como podéis ver en esta representación obtenida gracias a José Manuel Benito Álvarez, en la cual se nos representa un canto rodado, un canto que se puede obtener en el lecho de un río y que a través de una serie de golpes se puede obtener una herramienta, ¿de acuerdo? Una herramienta cortante. Más adelante, estas piedras se van a trabajar utilizando un nuevo material que se conoce como el sílex. Con este material se van a obtener una serie de lascas, de finas láminas, con las cuales se van a elaborar cuchillos y las puntas de lanza. También se van a fabricar unos bifaces, en este que lo vamos a ver ahora mismo, que son una serie de hachas de dos caras y diferentes instrumentos que van a utilizar otros materiales, como es el caso del hueso de estos animales que se cazaba y de astas de muchos animales, como por ejemplo de los ciervos, ¿vale? Con estos materiales, con los huesos y con las astas, se solían construir agujas, arpones y anzuelos, ¿vale? Aquí tenéis en este ejemplo de aquí un bifaz hecho de sílex y una punta en este caso de un arco de una flecha de un arco construido también con estos materiales, con el sílex, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una representación de las diferentes herramientas que utilizaban en el Paleolítico, como es el caso del bifaz, que como podéis ver es una hacha de doble, es una punta de doble cara, con una base redondeada para trabajarla con la mano, y bueno, se utilizaba para cortar, desollar animales y arrancar la corteza de los árboles. Otro de los instrumentos serían las raederas. En este caso, una raedera se utilizaba para limpiar las pieles, para sacar la parte interior de las pieles y se obtenía gracias al golpeo de una piedra grande. Otro de los instrumentos, como ya hemos visto anteriormente, es la punta de flecha, que se utilizaban para cazar. Finalmente tenemos instrumentos como por ejemplo los buriles. Los buriles, como podéis ver, es una especie de cuchillo con una punta afilada, acabados en punta, y que se utilizaban para grabar o para elaborar otras herramientas de hueso. El buril se utilizaba también para realizar profundas incisiones, ¿de acuerdo? Otras herramientas utilizadas con un material diferente sería, por ejemplo, el caso del arpón, como podéis ver aquí, que se empleaba para pescar y que se fabricaba en muchos casos con huesos o con astas de los animales. Y también otro tipo de herramienta, la aguja, que se utilizaba para coser pieles de un extremo en un extremo que solía hacerse con un agujero para meter el hilo y poder atar unas pieles con otras, ¿vale? Tanto para crear esas chozas en esas zonas más frías, como también para poder crear vestimentas para las personas en esa época. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo y hablaremos de las creencias del Paleolítico. Un saludo.